Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador: la vida y un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios, un lugar donde vivir, el jardín del Edén, y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones que el Señor le dio. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Bienvenido tengan cada uno de ustedes. Me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes y ustedes que me sigan en esto. El tema de hoy es la continuación del tema de ayer. Si ustedes se recuerdan, estábamos hablando acerca de que Dios hizo un plan de salvación para toda la humanidad. Y estuvimos hablando también acerca de los muebles que había en el santuario, pero en el santuario afuera del santuario, o sea, en el patio. Estábamos hablando de que el lavacro todo eso era un símbolo. El lavacro donde se lavaban los sacerdotes las manos era un símbolo de cuando Jesucristo, el bautismo de Jesucristo, el agua significaba, al sumergirse el agua, significaba la muerte del pecado, y el levantarse significaba una nueva vida. Y también estuvimos hablando acerca de del lugar donde se mataba a los animalitos, que era un símbolo de la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, cada uno de eso era todo simbólico. Y también lo que viene adelante, que es ahora que vamos a ver todos los muebles que había en el lugar santo. En el santuario había dos lugares, 2 cuartos grandes, 2 cuartos, uno el lugar santo y el otro el lugar santísimo. En el lugar santo había muebles igual como en el lugar santísimo, pero en el lugar santo era diferente los muebles. El lugar santo lo que había era una mesa con 12 panes, y eso también era todo todo simbólico y tenía su significado. Y también había un candelabro con 7 ramas, y cada uno también tiene su significado, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. También había un altar de incienso, y eso también tenía su significado. Y en el lugar santísimo, que es lo que vamos a ver ya después probablemente, estaba el arca donde Dios quería vivir ahí para estar en medio de su pueblo, para guiarlos, compartir con ellos la alegría, las tristezas y todo lo demás. Pero vamos a comenzar aquí con la mesa de los panes. En hebreo, la mesa de los panes, si vemos en Éxodo 25,
en Éxodo 25, desde el versículo 23 al versículo 30, nos dice esto. Les harás también, dice, una moldura alrededor de un palmo de ancho, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4, gracias hermanos, y le harás asimismo, estamos en el 26, bueno, está bien ahí hermano, gracias. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Sigamos leyendo. Y la cubrirás de oro, dice, la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo de ancho. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, y los cuales pondrás a las 4 esquinas y le corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán junto a la moldura para lugares de las varas, para llevar la mesa. Estamos hablando aquí acerca de la mesa de la proposición, donde estaban los 12 panes. Los anillos estarán junto a la moldura, dice, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas la mesa. Harás también sus platos y sus cucharas y sus cubiertos de los tazones. Fíjense, hermanos, aquí lo que estamos viendo, cómo el Señor tiene bien planificado toda su casa, hagámoslo así. Él quería vivir en un lugar donde Él se sintiera cómodo, donde Él se sintiera agradable, que fuera aceptado. Mire, cada vez que uno va a moverse a un lugar, nosotros decoramos la casa como a nosotros nos gusta, ¿cierto? Así el Señor. El Señor estaba decorando, le estaba ordenando a Moisés cómo quería Él su casa, pero con un propósito. Todos tienen el propósito. Nosotros adornamos nuestra casa con el propósito de sentirnos cómodos, sentirnos tranquilos, tranquilos, ¿verdad? Pero el Señor no, ese era el propósito de Él. El Señor lo que quería era que su pueblo aprendiera la manera de vivir del Señor, y que cada una de estas cosas tenía su significado de salvación, hermanos. Fíjense, el pan en realidad lo que significaba era, la mesa ya estaba hecha, la mesa era el sostenimiento de los panes. Pero ¿qué es lo que significaba el pan? Bueno, el pan significaba, veamos aquí lo que significa el pan. En Juan 6:51 nos dice qué es lo que significaba el pan. Y el pan simbolizaba a Jesucristo. Jesucristo, gracias hermano. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ustedes se podrán pensar, bueno, ok, el pan está bien, el pan está ahí y significa Jesucristo, que es el pan de vida. Pero ¿por qué 12? 12 es por cada tribu del pueblo, cada tribu del pueblo de Dios. Acordémonos que el pueblo de Dios tenía 12 tribus, y esas 12 tribus eran simbólicos porque pertenecían a los hijos de Jacob, que después se llamó, o sea, mejor dicho, el Señor le cambió su nombre y le llamó Israel. Es hermoso todo eso, como el Señor quiere hasta la fecha que nosotros veamos que Él nunca se olvidó de su pueblo, nunca se ha olvidado hasta el día de hoy, porque aunque todo eso perteneció en el pasado, ahora es una memoria que debemos de aprender con un solo propósito. El propósito es de que nosotros pensamos y reconozcamos
que Dios siempre estuvo pendiente de su pueblo y sigue estando pendiente de su pueblo, aunque parezca que el Señor se olvida de nosotros, pero no es así. El Señor nunca se ha olvidado de nosotros y ni siquiera, y tampoco se olvidará. Desafortunadamente nosotros somos los que nos apartamos de Él, ¿verdad? Pero ahora veamos la siguiente fase. La siguiente fase es el candelabro. El candelabro tenía 7 ramas y y se preguntarán ustedes, ¿cómo es que ese candelabro tenía que estar encendida día y noche, las 24/7, 7 días a la semana, 24 horas al día? Y también era una simbolización. Todo esto simbolizaba algo. En Éxodo 25:31 nos dice aquí, veamos a ver qué es lo que nos dice. Éxodo 25:31 dice, gracias hermano, harás además un candelero de oro puro, dice, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, y serán de lo mismo. Miren, hermanos, fíjense que a mí se me había olvidado de decirles que toda la construcción de del santuario, no hubo ni siquiera un clavo. Todo fue bien pegado, bien organizado, que no hubo necesidad de clavos. Y había una razón para eso. Y por lo tanto también, fíjense, si aquí leemos nuevamente Éxodo 25:31 nos dice algo bien singular. Por eso me acordé, porque dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, dice, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Fíjense que dice que será labrado a golpe, a martillo. Nada de, ¿cómo se llama? Nada de clavos, nada de pegamentos, sino que a puro martillo. Es curioso, ¿cierto? Y sigamos leyendo hasta el 40, que dice, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero a otro lado, dice. 3 copas, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas, figura de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así pues en los 6 brazos que salen del candelero. Y en su candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros de los brazos mismos y otra manzana debajo de los 2 brazos del mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán del mismo lado, ellos una pieza labrada a martillo y de oro puro. Impresionante esta labor. Y les harás 7 candilejas, dice, los cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira, hazlo conforme a su modelo que te has sido mostrado en el monte. Todo esto el Señor ya le había dicho a Moisés cómo él quería ese candelero. Y ese candelero también tenía su significado. Mire, el candelero representaba que era la luz del mundo. Porque, ¿qué es lo que nos dice en Juan 9:5? En Juan 9:5 dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, entre tanto que estoy, dice, en el mundo,
luz soy del mundo. Y ese candelero simbolizaba eso, que Él era la luz del mundo. Esa hasta la fecha la luz del mundo. Y también veamos que nos dice en Juan 1:9, casi también nos dice lo mismo, que Jesús es la luz del mundo. Juan 1:9. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Era ya en el futuro, pero cuando aquí en el 9 dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, ese candelero y sus luces significaban precisamente eso, que Él era la luz del mundo, que venía a alumbrar a todo. ¿Por cómo? Con sus palabras, con sus enseñanzas, con su mensaje de salvación, con su esperanza, con la esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Sin Él, sin la voluntaria decisión de Jesucristo de venir a salvarnos, nosotros estuviéramos en un mundo perdido, sin esperanza, salvación, sin luz, estuviéramos en las tinieblas, estuviéramos en la oscuridad espiritual, haciendo el mal, haciendo todo lo que hoy en día mucha gente que no quiere aceptar a Jesucristo en sus vidas y que no quiere ni siquiera saber de Él, viven así, creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por lo tanto, es que siguen viviendo en la oscuridad espiritual. ¿Qué es lo que significaba el aceite? Porque para que esas luces se mantuvieran toda la vida en la luz constante, en llama, tenía que haber un aceite. El aceite de oliva, como el Señor le especificó a Moisés que tenía que tener esa lumbre, ese candelero, tenía que ponerse todos los días. O cuando ya se miraba que había poco, tenía que seguirle echando el aceite de olivo. ¿Qué era lo que significaba? El aceite de olivo significa y representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa eso. Veamos lo que nos dice en Zacarías capítulo 4, del 1 al 6. Y vamos a ver, en realidad, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así es que Zacarías estaba durmiendo y dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Seguimos leyendo. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Seguimos. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esto es la palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, de que, mis queridos hermanos, seguimos leyendo, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Él. No con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. El aceite representaba aquí el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús antes de que subiera al cielo? Les dijo de que no se movieran de ahí donde estaban a sus discípulos, porque Él les enviaría al Consolador. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no llegó a ellos, ellos no pudieron hablar. Ellos no pudieran expresar todo lo que hablaron sin miedo, sin tapujos, sin nada, con un valor tremendo. Salían a las calles, hablaban a la gente de Jesucristo, del mensaje de salvación que Jesucristo les había enseñado a ellos, el por qué ellos habían venido
a la tierra aquí tan prometida. Hermanos, el Señor es magnífico. Cómo me alegra a mí conocer todo esto y saber que en realidad el Señor en su misericordia, sabiendo aún por sí nuestros primeros padres pecaban, desobedecían, Él ya tenía un plan de salvación. Y todo esto nos muestra poco a poco lo que el Señor fue poniendo paso a paso, el significado que todos nosotros debemos de conocer. Y dice en Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, verso 5, nos dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Se dan cuenta? La luz es la luz, gracias hermano, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mire, ¿qué quiere decir de que en realidad toda esta magnificencia de este cuarto del lugar santísimo no era más ni nada menos que una semejanza de lo que hay en el cielo? Ya lo dijimos antes, todo esto fue dado a Moisés porque el Señor quería vivir aquí en la tierra con su pueblo con una imagen igual como la que vive en el cielo. ¿Por qué? Porque Él quería vivir así. Él quería vivir en su lugar santo, en ese lugar santo que es sagrado para Él. Fíjense, si aquí nos dice de que en el cielo habían lámparas, 7 lámparas, y que cada lámpara, las cuales dice que cada lámpara representaban los 7 espíritus del Señor. Pero no nos vamos a meter en eso de los 7 espíritus, no, que vamos a seguir con la lámpara que era un símbolo de lo que hay ahí en el cielo. Fíjense, la luz de las lámparas significaba que Jesucristo es la luz del mundo. Y el aceite es el Espíritu Santo, que cuando Jesucristo se bautizó, ¿qué es lo que pasó? Fue ungido por el Espíritu Santo a Él. Y aquí lo mismo, eso era lo que significaba para Él. Ahora, ¿qué más había allí? Bueno, había algo bien especial, hermanos, algo tan especial que era el altar del incienso. El altar del incienso estaba en medio, en un lugar donde bien específico, que era como una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero también esa parte tenía su significado. Y vamos a ver en Éxodo 30, qué es lo que nos dice Éxodo 30, Éxodo 30, 7 y 8, nos dice esto. Aarón dice, quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aderezara las lámparas y lo quemara. O sea que las lámparas tenían que estar encendido constantemente. Y esa lámpara tenía que ponerse el aceite a diario. Cada día tenía que estar, nunca tenía que apagarse esas lámparas. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemara el incienso sobre él, incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Veamos lo que significaba también el incienso. Fíjense, es tan hermoso saber que el Señor no se olvidaba, que siempre quería estar en constante comunión con nosotros, mejor dicho, para con su pueblo en aquel entonces, que el incienso significaba las ofrendas de las oraciones de su pueblo. Él no los estaba desamparando. Claro que no estaba el Señor físicamente,
pero estaba en el espíritu ahí, sí, físicamente. Ahí estaba el Señor con ellos, no los dejaba. Día y noche estaba con él. Él se gozaba estar con su pueblo, y porque él quería que su pueblo también se gozara estar ante la presencia de él. Y ahí nos demuestra el gran amor que el Señor tenía para su pueblo y nos tiene a nosotros también. Que Él no quiere Él no nos deja, no nos quiere dejar. Siempre está constante, pendiente, pendiente de nuestras necesidades. Y su pueblo, Él sabía que su pueblo había pasado por una tribulación de 400 años. 400 años de sufrimiento, de latigazos, de sufrir de una manera que Él no quería que sufrieran, pero sin embargo pasaron por eso. Entonces Él quería que su estancia en ese lugar fuera de un aprendizaje diario. ¿En qué forma? Bueno, ellos tenían que aprender y recordar y atesorar y mantener solo en su corazón que el Señor los había sacado de esa esclavitud para una vida nueva, una vida de mejoramiento, de crecimiento, de desarrollo espiritual diario. ¿Por qué? Era con un propósito. El Señor hace todo con un propósito, y el propósito era que usara a su pueblo para que ellos fueran ejemplo y luz para los demás pueblos que estaban alrededor, y que reconocieran los demás pueblos que no había ningún otro Dios en todo el universo más que Jehová. Eso era lo que Jesucristo, mejor dicho, Jehová quería que su pueblo fueran sus representantes, y para eso tenía que enseñarles quién era Jehová, qué tan amoroso era con ellos, qué tan pendiente de sus necesidades Él tenía. Era un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios que siempre estaba atento a sus necesidades, que Él quería estar siempre pendiente de ellos. Y eso era lo que cada una de estas cosas significaba. El altar de los inciensos representaba al pueblo cuando ellos oraban. Cada vez que llegaban ante el Señor siempre estaba dispuesto a escucharlos, como el día de hoy. En el día de hoy ya no tenemos todas estas simbolizaciones, porque ya el cordero ya murió, era el último que tenía que morir. Ahora tenemos un intercesor en el lugar santísimo, que después vamos a ir hablando de esto. Miren, en Apocalipsis 5:8, ahí nos revela en una forma más específica qué es lo que está representado. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, y cosas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense, el Señor siempre había estado rodeado de seres celestiales, y siempre había estado constantemente escuchando las oraciones de sus seguidores, de su pueblo, de su gente. Y eso también quería traerlos acá, para estar aún más cerca. Allá en el cielo estaba más distanciado, pero siempre cerca en sus corazones. Pero Él quería estar más aún cerca, que el pueblo de Dios supiera que Él estaba presente, que Él estaba allí, que no los había abandonado. Hubo mucho tiempo de abandono, pero ahora Él estaba allí. Cada día en sus preocupaciones, preocupándose por lo que Él tenía, por lo que ellos sentían y por sus necesidades. El Señor siempre estaba dispuesto a escuchar. Cada paso de ellos estaba por verse, por leerlo. Y sobre todo, queridos hermanos, era en la única manera que el Señor podía decir, estoy presente. Veamos lo que nos dice en el capítulo 8, versos 3 y 4.
Apocalipsis 8. Gracias. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el siguiente, ¿qué es lo que nos dice? Y de la mano del ángel, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjense, cada una de estas cosas son las que en realidad nosotros tenemos que canalizar el por qué el Señor tenía la necesidad de estar con nosotros. ¿Qué es lo que significaba este incensario, este altar del incienso? Dice, tengan en cuenta las familias, los cristianos individualmente y las iglesias que están estrechamente aliados con el cielo. El Señor tiene un interés especial en su iglesia militante aquí en la tierra. Así como estaba interesados en su pueblo de Israel en el desierto, hoy también Él está interesado en nosotros, en este pueblo actualmente, en el pueblo que hoy en día somos los que le seguimos. Dice, lo hacen por santos que oran, dice, por lo tanto, elévense constantemente al cielo, en cada familia las oraciones vespertinas, en las frescas y horas sol ponientes, hablando ante Dios por nosotros los méritos de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que entonces ahora, ya que sabemos qué es lo que había en el lugar santo, que es el lugar la mesa de la proposición que habían los 12 panes, los candelabros, que ya vimos que significa que Él es la luz del mundo, y el aceite que le echaba diariamente porque tenía que estar encendido las 24/7, entonces significaba de que el Espíritu Santo, el aceite era simbólico. Entonces ahora bien, ¿qué es lo que había dentro del lugar santísimo? En el lugar santísimo había algo más especial. Era la morada del Señor, allí mismo. No tenía que verse, porque así como en nuestras casas hay la sala, el comedor, la cocina y todo eso en nuestras casas, así Él también. Ahora, ya pasamos de la sala, que es donde están los panes, la lámpara y todo eso, ahora vamos al dormitorio del Señor, el lugar santísimo, donde Él mora, donde Él vive. ¿Qué es lo que había allí? Dice, ahí estaba el arca, el arca donde el Señor convivía, donde el Señor quería morar, donde Él siempre moraba. Dice, es el única, el arca fue un mueble único, fue un mueble en el cual era santo, era el lugar santo. ¿Por qué era santo? No porque era el mueble y ya se sabía que era santo, no. Todo ese lugar ahí era santo porque la presencia del Señor estaba allí. Y todo lo que el Señor pisaba o tocaba era santo. Recordemos, queridos amigos, que ¿qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú pisas santo es. ¿Y por qué ese lugar estaba santo? Bueno, era porque la presencia del Señor estaba ahí en ese momento. Era interesante, y es interesante, si el Señor, ¿por qué dicen que Jerusalén fue la ciudad santa? O dicen la ciudad santa hasta la fecha de hoy, aunque en realidad hoy ya no es santa. Fue santa porque la presencia de Jesús estaba allí. En cuanto Jesús se fue, ya el lugar dejó de ser santo. Ahora bien, dice en Éxodo 25, en el capítulo 25, verso de 10 al 22, ahí nos explica todo y vamos a leer con detalle todo lo que nos dice en Éxodo 25.
Éxodo 25, no, del 17, del 10 en adelante, de 10 al 22. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medios, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. El 11. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos y un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y el siguiente dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. En sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ellas y 2 anillos al otro lado. Al siguiente, harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. El siguiente, y meterás las balas por los anillos y los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí se pueden ver, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Acordémonos que esos son medidas de hebreas, ¿no? Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Esta ya es una obra de arte, como ustedes miran. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Miren, en pocas palabras, el Señor iba a vivir allí 24 horas, 7 días a la semana. Él quería convivir con su gente, y por eso decidió, fíjense, dice, esa cajita tan pequeñita era bien simbólico, porque representaba ahí que ahí estaba la misericordia del Señor. En medio de esos 2 ángeles que el Señor le dijo que tenía que estar, ahí vivía Él. Era esa caja de acacia, de madera de acacia, y llena de oro, significaba la morada del Señor. Ahí específicamente era eso. Pero sí, y también había arriba, qué pena que no se trajo el dibujo, dijo, a cada lado, en cada punta de esa caja había un ángel, 2 ángeles, uno a cada lado, y uno de ellos estaba cubierto, tenía 4 alas, 2 cubriéndoles y otras 2 cubriendo abajo, y sobre ellas cubriéndose así. Y siempre estaban velando. Eso significaba que él siempre estaba cubierto siempre estaba con sus 2 ángeles, siempre estaba, y especialmente estaba rodeado de la presencia de la misericordia del Señor, ¿verdad? Siempre estaba ahí eso. Dice, lo sobrenatural de todo esto, queridos hermanos, es que la presencia de Dios nunca se desapareció, siempre estuvo ahí mientras su pueblo
estaba temeroso de él. En pocas palabras, cuando yo digo temeroso, no miedo, sino que estaba en obediencia con él. Cuando ellos estaban en obediencia, siempre la presencia del Señor estaba ahí. Cuando ellos estaban en desobediencia, la presencia del Señor se iba. Él no quería estar en un pueblo desobediente. Pero dice, en Éxodo 25, del 17 al 22, volvamos a leer lo que nos dice, del 17 al 22. Es algo, cuando ahí dice de que van a tener que, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos, anchura y codo y medio, fíjense. La simbolización de todo esto era que ahí se iba a ser como el trono de Jehová, el trono, como un rey. Él tenía, ese era su cetro. El Señor iba a vivir allí y ese era su trono. Y su trono y los demás, el pueblo, eran sus súbditos. Así quería vivir con él, vivir como él, como el rey que es de nosotros. Y dice, dice, el trono, y todo esto era exactamente como Jesús vivía, o Jehová vive en el cielo. Todo esa era una imagen, un blueprint le llaman aquí, de lo que está en el cielo, hecho aquí en la tierra, en miniatura. Todo eso es simbólico, pero en miniatura, queridos hermanos. Dice, en Salmos 81 nos dice algo lindo. A mí me encanta el Salmos 80 verso 1. Dice, oh pastor de Israel, dice, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines y resplandece. Así estaba en el lugar santísimo, con esos 2 querubines al lado, en medio de ellos, y su gloria resplandeciendo. Resplandeciendo, ¿por qué? Porque quería estar en medio de su pueblo. Un pueblo en el cual tenía deseos de obediencia. Pero ¿qué es lo que había ahí adentro del arca? Fíjense, lo que había dentro del arca era algo que parecía sencillo, pero tenía su significado. En Apocalipsis 14, 12 nos dice, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es lo que había en el arca? Los mandamientos de Dios. Aquellas tablas que fueron dadas a Moisés y escritas con el dedo de él, no de Moisés, de Jehová, escritas por sus propias manos, y se las dio a Moisés. Un símbolo de los reglamentos, de las ordenanzas que quería que su pueblo obedeciera. ¿Por qué razón? Fíjense, en esos 10 mandamientos hay ordenanzas, 4 de ellas para que nosotros adoremos y glorifiquemos el nombre de Jehová, que aprendamos a comunicarnos con Él, a obedecerle, a respetarle y amarlo. Y los otros 6, ¿qué significan? El poder cómo convivir con los seres humanos, con los demás, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con toda la raza humana. Eso era lo que simbolizaba. El Señor quería que nosotros seamos, o quiere que nosotros seamos respetuosos, que vivamos en una sociedad de paz, en una sociedad en la que representemos bien el carácter de Dios, donde nosotros representemos bien el ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor, para eso fue que el Señor les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, con ese propósito. Y en Deuteronomio 10:4 dice, ahí vamos a ver lo que hay, qué más cosas hay adentro del arca.
En Deuteronomio 10:4 dice, escribió en las tablas conforme a la primera escritura de los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, en el día de la asamblea, y las dio a Jehová. El siguiente. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están como Jehová me mandó. Eso está diciendo Moisés, que ya le había dado un segundo par de tablas a Moisés, porque acordémonos que Moisés anteriormente ya las había quebrado. Y en el 6 nos dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera, ahí murió Aarón y ahí fue sepultado, y en el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Ahí nos está diciendo ya que ya Aarón pues había pasado al descanso, pero lo sucedió su hijo Eleazar. Acordémonos que el sacerdocio ya viene por herencia, ¿verdad? Y Eleazar, los hijos de Eleazar lo iban a sustituir a él cuando él falleciera también. Y así poco a poco, o sea, de que la tribu de Leví iban a ser encargados de todas las cosas del sacerdocio. Así es que como Aarón era de la tribu de Leví, pues ahí comenzaron, ¿verdad? Es algo extraordinario cómo el Señor puso todo esto en las manos de Moisés. Y vamos a seguir leyendo, que nos quedamos en el 6 y dice en el 7. De allí partieron a Hadgod y Gadgod a Jotbatá, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni herencia con sus hermanos. Fíjense, el tribu de Leví ya eran el Señor ya los había escogido para que se encargara de todo lo relacionado del sacerdocio. Ellos eran los únicos que podían entrar y salir dentro de ese tramo, de todo, me refiero hasta desde donde están el lavacro y donde se mataban a los animales. Todo eso solamente el tribu de Leví iban a limpiar, iban a encargarse de cargarlos, porque acuérdense que todo eso era movible. Y por eso es que el Señor, cuando Él diseñó todo eso, si ustedes se acuerdan, dijo de que hicieran varas y que en las 4 partes de cada cosa iban a haber argollas hechas, bañadas en oros, para que ahí metieran las varas, y cuando ellos se movieran de un lugar a otro, ellos pudieran cargar con el arca y todos los demás utensilios, y la tribu de Leví, los sacerdotes, ellos mismos los cargaran. ¿Por qué escogió al tribu de Leví? Bueno, es bien significativo. Todos tenían herencia, menos ellos. ¿Por qué? Porque la bendición venía del Señor para con ellos. Ellos fueron un pueblo en la cual fueron santificados para eso. El Señor los escogió específicamente para que fueran obedientes, fueran santificados y al servicio de Él. Sigamos leyendo lo que nos dice, y la misericordia, dice, se sentaba y se permanecía en medio de esos 2 ángeles en el arca de Noé, en el arca de la proposición. Fíjense, ¿qué más había en ese lugar, en ese cuadro, en el arca? Además de tener los 10 mandamientos, las 2 tablas de los 10 mandamientos, había también algo más. Había la vara
la vara de Aarón, que en cierta ocasión reverdeció y es también simbólico. Probablemente después vamos a hablar acerca de eso. Y además de eso, había algo bien especial. El maná que por mucho tiempo, toda la vida, durante los 400 años que estuvieron allí en el desierto, Jehová los alimentó con maná. Y cuando se rebelaron, que se cansaban de eso, pues ya les proporcionaba otras cosas, ¿verdad? Pero Él siempre proporcionó el maná. Y ese maná en símbolo de que un recordatorio que el Señor jamás se olvidó de ellos y que siempre sustentó al pueblo de Israel, estaba allí, en el arca en el arca de Jehová. Pero lo curioso es del maná es que, si ustedes se recuerdan, cuando Dios mandaba el maná, de un día para otro el maná, ¿qué pasaba? Se engusanaba. Solamente del viernes para el sábado nunca se engusanó, porque el sábado era un día de reposo por la cual ellos no tenían que hacer absolutamente nada. El día viernes ellos tenían que recoger de doble porción de lo que cada quien comía. Y el sábado se guardaba, no se cocinaba, no se encendía lumbre, no nada. Así es que ese era el único día que el maná no se echaba a perder, no se engusanaba, no se podría. Y lo curioso aquí, queridos amigos, es de que ¿cuánto tiempo duró el maná en esta arca? Durante el tiempo que los israelitas estuvieron con él, entonces ahí estaba el maná, y nunca se pudrió tampoco. ¿No creen ustedes que es algo maravilloso eso? Cómo el Señor persevera en su misericordia y en su palabra. Dice, probablemente en el futuro, más adelante, vamos a hablar el simbolismo, por qué comenzaron qué significaba cada muerte de cada animalito. Aunque en realidad no solamente era una oveja o un becerro, sino que eran diferentes clases de animales. De acuerdo al pecado que cometían, así era el animal que llevaban. Y de acuerdo a las ciertas cosas que sucedían, así era también hasta unas palomitas que llevaban, porque depende también las personas si tenían dinero o no, así era la ofrenda. Es maravilloso cómo el Señor se manifestaba en aquel entonces y se manifiesta hoy en día con nosotros. Ya gracias a Dios nosotros ya no tenemos que matar a ningún animal, no tenemos que hacerlo. Pero sí, tenemos que cuidar a los animales, queridos amigos. No estoy haciendo ninguna propaganda de animales, pero sí, Dios hizo todos los seres humanos, igual que a todos los animales. Y el propósito de que Dios hizo los animales era para que nosotros también cuidáramos de ellos. Si no queremos animales en nuestra casa, no los tengamos, pero no seamos crueles con ellos. El Señor ama a su pueblo. Él planteó todo este misterio de salvación para que nosotros tuviéramos la luz, que la luz es Dios, la luz es Jesucristo, la luz del mundo, y mientras Él estuvo aquí, Él fue la luz del mundo. Ahora es su palabra, sus santas escrituras, esa es la luz del mundo hoy en día. Y su Santo Espíritu, el aceite que antes usaban. Hoy es el Santo Espíritu que tanto gozamos nosotros. Que el Señor los bendiga y nos veremos a la próxima. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación.
Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.